En España tenemos ese concepto absolutamente entretenido de los economistas del régimen, los que están constantemente defendiendo y, por supuesto, divulgando la propaganda del gobierno. Un economista tiene que ser crítico con el poder, sea el que sea, en el momento en el que está. Y toda esta gente tiene un objetivo fundamental, que no es el del debate, sino el de la destrucción de carácter. Aquí vuestro amigo Daniel ha sufrido el ataque de este grupillo de gente que es relativamente numeroso porque están muy bien contratados, pero gracias a Dios muy barato. Vamos a ver un par de gráficos. El primero que nos muestra es la realidad de la inflación en España. La inflación en España desde enero de 2019 hasta el último dato, marzo de 2024, ha subido un 19,3%. Esa es la inflación acumulada en los años en los que nos están diciendo que se ha controlado mejor la inflación que en otros países. Es una mentira. Y es una mentira, ¿por qué? Porque la inflación en otros países de la eurozona ha sido ligeramente superior, pero resulta que la renta per cápita y los salarios en esas economías son mucho mayores. Por eso también tenemos que darnos cuenta que la evidencia del empobrecimiento de los españoles ha sido el hecho de que España en renta per cápita ajustada por poder adquisitivo ha perdido posiciones con respecto a la media de la Unión Europea entre el año 2019 y el año 2023. De hecho, estaba en el año 2018 a 8 puntos de la media de la Unión Europea y ahora está a 11. Es decir, que ¿qué es lo que pasa? Que te dicen, no, es que la inflación en España la está controlando maravillosamente el gobierno. ¿Y por qué se han enfadado? Se han enfadado porque se les ha mostrado la realidad de la evidencia de la inflación, lo podéis ver arriba. La inflación no solamente no se está controlando, sino que se está acelerando a 3 y 6 meses de una manera muy significativa. Y la inflación, como decía antes, es acumulativa. Atención, porque aquí este grupo de listos son precisamente los que niegan que la inflación sea acumulativa, los que te dicen que la inflación la causan los beneficios empresariales, los que unas veces te dicen que la deuda es impagable y que es odiosa, y ahora te dicen que endeudarse muchísimo es maravilloso y que no pasa nada, etcétera. Pero lo más importante en todo esto es la evidencia de lo que es la propaganda gubernamental. Veréis, el gobierno nos ha estado vendiendo mes tras mes en los últimos 2 años, ¿no?, que resulta que España, el crecimiento de España quintuplica, es 5 veces mayor al de la media de la Unión, de la eurozona, cosas así decían, ¿no? Y eso que es comparar un porcentaje de crecimiento con otro porcentaje de crecimiento y mostrar el aumento, ¿de acuerdo? Bueno, pues resulta que estos mismos que dicen ahora que eso son necedades estadísticas cuando se les muestra la evidencia de la inflación, resulta que no les parecen necedades estadísticas cuando lo hace el gobierno para mostrar su propaganda. Es curioso, pero lo más importante de todo esto es que me da exactamente igual, es que la evidencia de España es el empobrecimiento, que nos están empobreciendo, que la inflación no es una casualidad, es una política, que la inflación no está mejor controlada en España que en otros países, que la inflación se está acelerando y que la inflación acumulada es de más del 19% desde enero de 2019. Y no solamente eso, sino que como vemos en la evolución mensual, se está acelerando y además de acelerarse lo hace a 3 y a 6 meses. Por lo tanto, esa ridiculez de que A, el gobierno controla mejor la inflación, es una ridiculez. B, de decir que no se puede comparar el porcentaje de crecimiento de una variable con el porcentaje de crecimiento un año anterior y mostrar cuál ha sido el porcentaje de diferencia, es una idiotez. Pero es una idiotez sobre todo teniendo en cuenta que ellos se pasan todo el día haciendo exactamente lo mismo con el porcentaje de crecimiento del Producto Interior Bruto. Vamos al siguiente gráfico.
¿Mm? Aquí lo que nos muestra sobre la inflación en España es la realidad de lo que ha ocurrido desde el año 2021. Si miramos con base 2021, el índice general a impuestos constantes ha subido 15 puntos. Es decir, lo que nos está mostrando es que el empobrecimiento generalizado y el aumento de la inflación, esto es del 2021, antes os he dicho, 19,8% desde el 2019 y ese 115 es el nivel con respecto a base 2021, es decir, un aumento de 15 puntos en el índice. 15 puntos en el índice, en alimentos 30, cuando digo 15 puntos, y en bebidas alcohólicas y tabaco 16, en vivienda 7, en menaje 12, en medicina 4, en transporte 13, en hoteles, cafés y restaurantes 17. Es decir, mientras te están diciendo constantemente, lo que utilizan es decirte, baja la inflación para que tú te creas que bajan los precios. Pero la inflación no son los precios. La inflación, como se calcula, es el cambio interanual en los precios agregados según una cesta. Es decir, que es acumulativa y número 2, más importante, cuando te están mostrando esa variación interanual no significa que estén bajando los precios, sino que se está reduciendo el ritmo al que aumentan esos precios. Bien, pues como mostrábamos en los gráficos anteriores del INE, la realidad es que la inflación se está acelerando a 3 y a 6 meses y que sí, efectivamente, en porcentaje de crecimiento entre las dos variables desde abril de 2023, también se acelera muchísimo más que el Producto Interior Bruto. Vamos al siguiente gráfico. Aquí tenéis otro factor que hay que tener en cuenta de cara a los próximos meses. Gracias a este gráfico de JP Morgan podemos ver cómo las estimaciones que hay para el crecimiento de los precios, el aumento de la inflación subyacente es preocupante, ¿no? Si lo podemos ver un poco más en detalle, lo que podemos darnos cuenta es que la inflación subyacente no solamente no se está reduciendo, sino que se está acelerando en algunas de las economías. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, como podéis ver, en el cuarto trimestre del año 2023 parecía que la tendencia era a estabilización, en el primer trimestre parecía que la tendencia era a aumento y un poco de estabilización y en el segundo trimestre aumento y aceleración. Ojo a esto. Vamos al siguiente gráfico. En este próximo gráfico lo que veis es algo muy evidente, la razón por la que los norteamericanos no están contentos con la economía. El índice de sentimiento del consumidor está por debajo del nivel de 2019, pero ojo, no solamente está por debajo la confianza del consumidor, es que está cayendo. Y está cayendo en la media a 3 meses, en la media mensual y lo más importante, está cayendo en todos los segmentos, como muestra la Universidad de Michigan. Vamos al siguiente gráfico que nos explica lo que está ocurriendo también para que ese sentimiento y esa inflación, el sentimiento de los consumidores, lo que es la confianza del consumidor, se reduzca y la inflación se mantenga persistente. La masa monetaria. La inflación es siempre y en todo lugar un factor monetario y como podéis ver, la masa monetaria ha dejado de bajar en Estados Unidos desde marzo de 2023 y ahora se está acelerando y ya está a niveles más altos que en mayo de 2023. Por lo tanto, si no baja la masa monetaria, si el gobierno continúa con déficits completamente inaceptables, que son mucha más creación de dinero artificial y además las condiciones se mantienen extremadamente laxas, es extremadamente difícil que se baje la inflación. Y la inflación es el impuesto escondido, que no te engañen. No hay manera de reducir la inflación si no se reduce la cantidad de dinero. Nos intentan contar que la inflación está causada por todo excepto por aquello que es lo único que puede hacer que los precios agregados suban, consolidan su subida y continúen subiendo, que es aumentar la cantidad de dinero muy por encima de la demanda del sector privado.
Y el objetivo es muy claro, el objetivo es una lenta nacionalización de la economía y una gigantesca transferencia de riqueza desde los sectores productivos, las empresas y las familias, a los sectores burocráticos, el Estado. La inflación, el impuesto escondido. Seguid defendiendo la libertad.